Saludos nuevamente, un gusto de estar con ustedes ahora en la unidad 4. Sabemos que esta unidad habla de geopolítica y podríamos pensar que no tiene mucha relación con la forma como hacemos negocios en el mundo. Bueno, vamos a darnos cuenta que estamos equivocados y que efectivamente la geopolítica no solamente es un elemento extraordinariamente importante para el devenir de cómo manejamos los negocios en el mundo, sino que la geopolítica nos va a determinar el futuro social de nuestro planeta. Eh, Vamos a analizar algunos elementos muy puntuales de geopolítica. Entonces yo los invito a que me ayuden y me sigan con esta presentación que yo quisiera compartir con ustedes. Eh, Aquí la tenemos ya. Entonces, eh, platicando de geopolítica, vamos a analizar algunos de los elementos que a lo mejor pasaríamos por alto en cuestiones normales. Lo primero es el poder. Si hablamos de geopolítica, hablamos de poder y hablamos de cómo los diferentes países del mundo tratan de incrementar su poder en una aldea global que es la que ocupamos hoy y en donde hay muchos jugadores y en donde obviamente pues el que tiene más poder tiene la ventaja. Eh, dentro de las teorías de relaciones internacionales hay una teoría, que es la teoría realista, que es la que habla del conflicto, de la guerra, de cómo el ser humano por naturaleza tiene que estar buscando cómo hacerse del mayor poder posible, o para defenderse de otros, o para poder quitarles a otros lo que le hace falta. Y en esta postura realista, la teoría, que es muy interesante, dice que la paz real no existe. Es decir, la paz como concepto geopolítico no existe. Los realistas dicen que el mundo solamente tiene dos momentos. La historia de nuestro mundo solamente tiene dos momentos. O estás en guerra o estás en balance de poder. Cuando estás en balance de poder, el poder de los países, de los estados, se asemeja tanto, a lo mejor porque unos son más fuertes que otros, pero a lo mejor porque algunos hacen alianzas más fuertes que otros. Y esto hace, cuando el balance de poder permite que nadie ataque a nadie por el temor a las represalias, eso trae entonces por consecuencia la paz. En otras palabras, la paz como concepto no existe. Lo que existe es el balance de poder. Y como consecuencia del balance de poder, vemos periodos de paz. Cuando se rompe el balance de poder, en el momento en que un país o un grupo de países genera más poder que otros, evidentemente más poder que otros, en ese momento se rompe el balance de poder y entonces como consecuencia tenemos la guerra. Punto muy interesante, les decía, porque esto nos ayuda a explicar muchísimos elementos de cómo los conflictos en el mundo han prosperado a lo largo de la historia. Ahora, si hablamos de balance de poder, tenemos que entender cómo hace un país para hacerse de más poder. Tradicionalmente, y si nos vamos a historia universal, veremos que pues la idea era tener el ejército más fuerte, tener el ejército más capaz y tener el ejército mejor equipado. Bueno, vamos a ver cómo hoy eso eso ya no es una verdad. Esto ahora ya cambió. Ahora tenemos que los elementos más importantes para tener poder son, por ejemplo, la población. No solamente el número que tienes de pobladores, sino además qué clase de pobladores tienes. Son gente educada, es gente que tiene cierto nivel, que entiende las cosas, o es gente que no tiene un alto nivel educativo. Obviamente el poder militar desde el punto de vista terrestre, aéreo y naval
recursos energéticos. De nada te sirve tener un gran ejército si a la hora de la hora dependes de otros para tener combustibles. Entonces, tener reservas de combustibles y tener una fuente constante de combustibles es importante. Comercio y logística, sí, sí. El hecho de que tengas actividad comercial importante que te permita moverte por el mundo te da poder. El nivel socioeconómico, es decir, qué tan alto nivel social tiene tu gente. Las finanzas, la geografía. A veces hay países que están rodeados de 4 o 5 países sin acceso al mar. Y entonces, ¿qué haces? Estás encerrado prácticamente. En cambio, hay otros países que tienen litorales muy amplios y que sus vecinos, pues realmente sus fronteras no son tan grandes como sus litorales y en ese caso, pues tienes una ventaja. Entonces, de acuerdo a estas categorías que nos maneja Global Firepower, fíjense cuál es la categoría, cuál es el orden de poder en el mundo. Tenemos Estados Unidos, luego Rusia, China, India, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Alemania, Japón y Turquía. Sin embargo, un punto muy importante es, ¿qué pasa cuando Rusia y China se juntan? Cuando Rusia y China hacen una alianza y combinan, cada uno de ellos combina y pone sobre la mesa el poder que tiene, y este poder combinado entre ambos sí puede pasar por encima del poder de la gran potencia que es Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, existe un concepto que se llama el poder potencial y el poder real. Déjenme lo explico. Lo que estamos viendo en la pantalla, estamos viendo el número de misiles nucleares que tiene cada país, ¿sí? Entonces tenemos que Rusia tiene 7.300 y un poco más de misiles nucleares, Estados Unidos tiene casi 7.000, Israel pues por ahí anda como con 200, Francia un poco menos, China pues igual 200 y tantos, Reino Unido 150, una cosa así, luego vienen Pakistán y la India, y al final Corea del Norte que creo que tiene 2. Ok, ahora, si nosotros nos vamos al poder potencial, nosotros veremos que el que tiene más poder, porque es el que tiene más misiles, es Rusia, desde la perspectiva del poderío nuclear. Sin embargo, yo les pido que vean las caras de las personas que están en la pantalla y que ustedes analicen en el caso de un enfrentamiento bélico, aun cuando tengas 7.300 y más misiles, tiene mucho que ver qué es lo que la persona que toma la decisión tiene en su mente. Es decir, ¿de qué te sirve tener 7.300 y más misiles si a la hora de la hora tú tienes una conciencia y vas a meditar mucho en el momento que tengas que tomar una decisión de si usarlos o no? Pero por otro lado, puedes tener solamente 2. Sin embargo, puedes tener una conciencia que te diga, sabes que a mí no me importa. Yo puedo disparar los misiles a la hora que me dé la gana y mi conciencia está tranquila. Es como cuando un asaltante, pues asalta a una persona en la calle y la persona en la calle, la persona que es asaltada tiene una pistola y el asaltante tiene un cuchillo. En el poder potencial, pues la persona que es asaltada tiene más poder porque tiene una pistola y el asaltante tiene un cuchillo. Lo que pasa es que la persona que tiene la pistola no está acostumbrada a usarla y por lo tanto pues va a dudar si la va a usar o no. Cuando el asaltante, aunque tenga solamente un cuchillo, no va a dudar ni lo más mínimo en usarlo. Esa es la diferencia entre el poder potencial y el poder real. Ahora, tradicionalmente habíamos visto en el mundo que el poder estaba centrado en el Atlántico Norte. La alianza de la OTAN
del Atlántico Norte, una alianza entre Estados Unidos, Canadá y los países europeos, tenía la intención de establecer un bloque en donde se establecía un sistema de seguridad colectiva donde todos estos países aportaban recursos militares y recursos de seguridad para protegerse todos ellos en conjunto en contra de quién, del gran enemigo. ¿Quién era el gran enemigo? La Unión Soviética, el comunismo de la Unión Soviética. Entonces se fundamentaba, es decir, tenía mucho sentido tener en el Atlántico Norte el balance de poder, porque ahí es donde estaba el potencial de un conflicto. Pero ahora lo que estamos viendo es que este eje que soportaba el balance de poder en el mundo y que estaba en el Atlántico Norte se ha trasladado ahora al Pacífico. ¿Por qué al Pacífico? Porque estamos viendo que la Unión Soviética ya no existe, que la potencial amenaza del comunismo de la Unión Soviética exportándose a Europa o Estados Unidos ya no existe. Y ahora lo que existe es una guerra para frenar los gigantes asiáticos, principalmente hablando de China y Rusia, que cuando se juntan los dos, pues ya vimos que tienen un poderío superior al de Estados Unidos, hablando desde el punto de vista militar. Ya no hablemos del punto de vista económico, que lo hemos estudiado en otras secciones, donde ya vemos que China sobrepasa en el poderío comercial y económico, inclusive a Estados Unidos. Entonces, habiendo dicho esto, ahora se traslada el balance de poder al sureste asiático y surge otro mecanismo de balance de poder que ya no es la OTAN, ahora es ARF, que está agrupando a países del sureste asiático con China y con algunos otros países, generando una alianza. Y esta alianza, lo primero que está promoviendo es conservar el poderío en esta zona. Estados Unidos Estados Unidos ha buscado mantener su poderío en la zona, pero le está resultando muy complejo, porque todos estos países muy pequeñitos, que pareciera que no son jugadores internacionales cada uno de ellos, Tailandia, Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, Malasia, Brunei, Singapur, Filipinas e Indonesia, se reúnen en un grupo que tiene, en una comunidad que tiene sentido económico y comercial que se llama ASEAN, pero que una vez que la han establecido, ahora hacen una variante que viene siendo la OTAN, pero del Pacífico. Es decir, se juntan para hacer un órgano de seguridad colectiva que se llama ARF y que este órgano está también eh, asesorado, vamos a decir, manejado a cierto punto por China. Entonces ahora lo que estamos viendo es como esta zona, que se conoce con el nombre del Mar del Sur de China, es una zona de disputas, porque todo el mundo quiere el control de este pasaje marítimo, porque por aquí pasan más del 80% pasa más del 80% del comercio marítimo en el mundo. El que controla esta zona controla el comercio marítimo. Estados Unidos tradicionalmente la había controlado con unas bases en Filipinas, pero a raíz del retiro que hace Estados Unidos de esta zona, ahora quiere regresar, pero ya le es prácticamente imposible. Entonces, estamos viendo cómo China, por ejemplo, está reclamando como suyo partes del mar que realmente, de acuerdo a las leyes internacionales, no le pertenecen, porque la ley internacional te dice que el mar, que tu territorio termina 200 millas marítimas mar adentro. Entonces, lo que hace China es, entre otras cosas, algo muy inteligente. En donde tienen islas, le cuentan las 200 millas y ahí construyen islas artificiales, las reclaman como propiedad de China y entonces vuelven a contar hasta 200 millas y vuelven a construir otra isla. Además de que han reclamado islas que en historia, pero estamos hablando de historia de hace varios siglos, le pertenecían a China según documentos históricos, como son las famosas Spratly Islands y las Parcel Islands. Todo esto ha generado
vamos a decir, tensiones en el ambiente internacional en la zona, y que si nos vamos hasta el origen, no se trata más que un enfrentamiento entre Estados Unidos y China por saber quién va a controlar esta zona. Repito, es la zona del Pacífico, y toda esta zona es extraordinariamente interesante, ¿sí? Vemos entonces cómo el poderío de Estados Unidos ha perdido mucho en esta zona, y ese poderío ha sido sustituido por el poderío de China, y además sus grandes inversiones que hacen con lo de la nueva ruta de la seda. Además tenemos un enfrentamiento histórico entre la India y Pakistán, un enfrentamiento que se lo debemos, lo heredaron estos países, lo heredaron de la influencia de Gran Bretaña. Ambos países están peleando por la región de Cachemira. Y bueno, es un enfrentamiento que ha tenido conflictos armados, ha habido, se han manejado ahí algunas intervenciones armadas de un país y de otro. Luego tenemos lo que conocemos de Corea, de la guerra de la península de Corea, y como ahora lo que estamos viendo es Corea dividido en dos partes, Corea del Sur y Corea del Norte, que es un país más que comunista, es una dictadura manejada por una familia, y tradicionalmente ya conocemos los detalles, ¿sí? Entonces, todo esto nos indica y nos hace ver que estamos viendo entre Medio Oriente y el Pacífico todo lo importante que sucede en cuanto a política hoy en día. Medio Oriente, casualmente, algunos analistas pensaban que Medio Oriente iba a perder importancia por la forma como el petróleo ha ido perdiendo importancia y va a seguir perdiendo importancia en el mundo. Sin embargo, estos países han ido sustituyendo la riqueza que generaban del petróleo ahora con riqueza que generan por la generación de energías, pero energías limpias, principalmente la energía eólica y la energía solar. Adicionalmente a esto, son países muy ricos en minerías. Algunos países de aquí son muy ricos en litio y otros minerales que están siendo utilizados con las nuevas tecnologías. Y esto hace que esta zona, lejos de perder importancia, se convierta en una zona de importancia muy relevante. Desgraciadamente, en esta zona es donde vemos la mayor parte de los conflictos también religiosos. No se diga el conflicto que tenemos entre Israel y los palestinos, que esto ya es histórico. También lo que estamos viendo ahora en Siria. Hemos visto una disminución del Estado Islámico a nivel mundial. Sin embargo, son periodos de transiciones mientras otros grupos bélicos salen. Recordemos que mucho de esto tiene que ver con religión, y mucho de esto tiene que ver con enfrentamiento entre las facciones internas de la misma religión musulmana, es decir, qué países tienen una mayoría suní, qué países tienen una mayoría chiita, y quién controla el país. Y todo esto hace entonces que la zona de Medio Oriente se convierta en una zona aún con problemáticas fuertes. Algunos países tratan de entrar, China y Rusia haciendo inversiones fuertes económicas para fomentar comercio y cuestiones financieras en esta zona. Entonces, muy importante que consideremos que la geopolítica tiene que ser tomada en cuenta por parte de las empresas. Tenemos que entender cómo funciona y tenemos que saber cuáles son las dinámicas de la geopolítica, porque por supuesto que esto afecta la forma como operamos los negocios en el mundo. Analizar tendencias geopolíticas a futuro nos permite saber si nuestras inversiones valen la pena, si hay que invertir en algún lugar, si una expansión a otro lugar funciona o no.
si cierto país está saliendo de un conflicto y ahora ese país va a tener consumos mayores, si se van a requerir infraestructuras, en fin. Eh, las empresas que son capaces de ver esto, de analizarlo y entender las dinámicas, son las empresas que son líderes en el mundo. Entonces, quise compartir con ustedes esto. Por lo pronto, bueno, pues yo aquí lo dejo con ustedes y vamos a seguir con la unidad y ya veremos posteriormente algunos otros temas más adelante. Muchas gracias y un gusto saludarlos nuevamente.